Buenas tardes con todos. Espero que este inicio de semana haya sido excelente. Ya han tenido dos asignaturas, dos maestros con las cuales han estado, pero espero que les haya ido muy bien y también espero que la semana pasada haya sido de mucho éxito. Además que no he tenido ninguna noticia mala, eso quiere decir que todos están bien. Así les falta un dedo, están bien, creo yo. ¿Qué más le iba a decir? El día de hoy vamos a tener la exposición del compañero Barcos y la compañera Patricia. Yo ya me imagino que ya se tienen que estar acomodando y ya quedando listo para esta exposición. Y de igual manera, pues darle la bienvenida a cada uno de ustedes. No me cansaré de decir eso, siempre considero que uno debe estar bien y esa forma debe demostrarla. Entonces, chicos, enciendan sus cámaras, María, Joana, Fiamma. Profe, buenas tardes, profe. Dime, Profe, la compañera La Rosa me dice que ha intentado comunicarse con usted y no ha obtenido resultado alguno. yo tengo el número de ella, yo la llamo a lo que terminemos la clase, ¿ya? Ya, Pero no profe. me ha llegado ningún mensaje, yo todos los he Sí, respondido. me dijo que le escribió la semana pasada, que ya le había enviado al correo Pero yo le y no dije le... que sí, yo le respondí que sí, que ya lo revisé. Pero Ya, no es que lo profe, ya le reviso voy a ya, decir. lo que pasa es que el sistema no lo habilitan ahorita. Entonces yo ya le califiqué, pero tengo que esperar que avisen al sistema, que nos avisen que van a subir y de ahí le subo la información. No puedo hacer de Ya, otra. profe. Es que me Sí, estaba ya. diciendo de los otros docentes que usted le dijo que iba a No, hablar con los otros docentes. ellos Ah, ya ya, saben, profe. sí. Por eso yo le di un número a ella, yo le pasé el número de la coordinadora, que le pase esa información a la coordinadora y ella se encarga, porque en esa clase, en la parte académica, ella es la encargada. Sí, para que Ya, después no profe. vaya a haber duplicidad de trabajo, sino todo lo contrario. Ya. Ella se Porque ya encarga he de esa parte. enviado todo. Sí, ella sí me mencionó eso y sí leí ese mensaje. Ah, ya. Sí, Ahorita me escribió y me dijo que le dijera a usted. pero Ya. mira, aquí tengo mi teléfono. Si ella me escribiese y yo al menos yo tengo registrados los números de toditos. Ahorita le voy a Entonces, decir, profesor. claro, que me escriba, que no hay ningún problema. Yo Ya. si es de llamarle a la profesora y decirle personalmente, yo lo hago, no hay ningún inconveniente. Bueno, chicos, entonces empecemos. Quería pedirles también disculpas. Estaba en una reunión, creí que solo eran 5 minutos, pero se me fueron un poquito más. Es por eso que les dije, vamos a iniciar un poco más tarde, pero siendo ustedes el grupo que en ocasiones me dice si podemos reunirnos a partir de las 6, yo dije no habría ningún inconveniente, además que después de las 6 muchos que no hablan en clase sí hablan, entonces dije, bueno, sí puede ser que demorándome unos 10 minutos no habría ningún inconveniente. Ahí veo que ya se sonrió Marixa y Angelina. Sí, al resto sí me gustaría que tengo tiempo que no la veo a Daniela Rosero, a Ivette, a María. Enciendan sus cámaras, chicos. Además que ya le vamos a dar el paso a Barcos para que se encargue de la exposición. Él es la persona que va a exponer hoy día con Patricia. Me dicen, yo ya tengo aquí la presentación de PowerPoint y podemos iniciar, chicos. Ok, muy buenas tardes compañeros, ¿cómo se encuentran? Esperando que se encuentren bien. ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok, compañeros presentes en esta reunión, señor profesor, el tema que nos toca, que nos ha tocado, es de suma importancia incluso para nuestra finalidad y nuestro objetivo de sacar el título de tecnólogo en Técnico, mercadotecnia, técnico, ya, ya técnico. que, sí, dígame, ingeniero, Digo, no es tecnólogo, es técnico. técnico en mercadotecnia, sí, Sí. perdón. Ok, eh, ya que nosotros tenemos que cumplir con estos requisitos para poder tener la finalidad de obtener nuestro título. Eh, Uno de ellos, de estos títulos, es el texto, su, sus- el texto y su importancia, sus características, etcétera, la tesis y la monografía. Bueno, realmente la monografía es el último tema en exponer, pero yo me encuentro en el centro, tengo una calamidad doméstica y por medida del curso, del tiempo, porque tampoco cuento con saldo,
suficiente, voy a exponer primero. Realmente, compañeros, la monografía se deriva simplemente de un texto informativo o informático científico que nos da a conocer el tema o un tema en específico. ¿Por qué nos da a conocer un tema en específico? Una monografía no se puede tratar de diferentes temas, ya que la monografía, como su palabra mismo deriva del griego, que significa mono, es uno, y grafo, que significa escritora. En sí, el término monografía significa escribir solo un tema. Vamos a darle las características de la monografía. En sí son 6. Una de ellas, la principal, considero yo, que es el privilegiar el área como conocimiento de la ciencia, ¿no? El segundo es un texto con un lenguaje que requiere de comprobación de la investigación de la lengua o del lenguaje, conciso y claro. ¿Por qué una investigación? Es un texto que se investiga, porque si usted le entregan una monografía, si usted tiene que exponer un tema, usted tiene que hacer una investigación ardua y ahí mismo sacar conclusiones concisas y claras. 2, buscar trámites de información y darnos a conocer el mundo que conoció o que vivió para buscar ese tema, para poder resolver ese tema. 4, su escritura es análisis porque nos compone todas sus partes. Nos compone todas sus partes y critican en la información y nos dan muestra de que el tema es verídico y determinado. Existen selecciones, perdón, es que tomé unos apuntes hacia a lo rápido. Existen algunas selecciones buscando presentar la información de manera más completa con un tema concreto. O sea, cuando se da un tema, tiene que exponerse y sacarse el tema concreto para poder exponer una monografía. Sus elementos en sí son varios, en sí son 6. Entre ellos están la introducción, el desarrollo, la conclusión, la portada, la referencia documental y el anexo. Cuando hablamos de la introducción, estamos hablando que es donde se concreta la investigación, donde usted puede minimizar, o sea, dar el extracto de todo lo que ha hecho en la investigación. Cuando hablamos del desarrollo, usted explica cada uno de los detalles de esta investigación, de este tema, ¿no? Entre ellos, puede dividir el capítulo y sus recomendaciones a seguir. La conclusión se resume en el contenido tratando de resolver lo más importante de ella. Es posible argumentar en forma recopilada. La portada. Cuando hablamos de portada estamos hablando de un título y el nombre del autor. Obviamente en cada portada de una monografía, incluso de una tesis, tiene que ver un autor, tiene que ver un título, y la referencia documental se refiere a consultar, o sea, a exponer el lugar donde usted fue consultado esos temas, donde usted pudo consultar los temas. No sé si si tienen una idea, muchas veces al leer un libro, nosotros vemos que dice en la parte de abajo, palabras de fulano de tal, Paulo Coelho, frases de Paulo Coelho, recitan frases, o saben decir www.google.com. Esos son lugares o referencias de documentales, ¿no? Lugares donde se ha hecho la investigación. Cuando hablamos de portada,
esta ya le dije que contiene el título. El anexo son elementos que se utilizan con las bases para actuar en el trabajo. El anexo lleva la tabla de porcentaje, lleva la entrevista y entre otras. Existen 10 puntos del redactor al redactar una monografía, perdón. Existen 10 puntos al redactar una monografía. El primero es la selección y delimitación del tema, perdón, ingeniero, es que me confundo de las palabras. ¿Por qué delimitación del tema? Un tema se puede ampliar mucho. Cuando hablamos, por ejemplo, de la monografía, exactamente tenemos que hablar de la monografía y buscar sus derivados, todo su significado y toda la importancia. 2. La elaboración de la estructura del trabajo. ¿Cómo usted la elabora? ¿Cómo la elabora? ¿Sí? Tiene que buscar y saber cómo elaborar una tesis. Una monografía, perdón. Búsqueda y recomendación de la información. Al buscar una información tiene que esta ser garantizada y creíble. O sea, yo hace unos días estuvimos deliberando con el ingeniero sobre un tema, no me acuerdo en específico cuál era, pero mi manera de buscar no fue muy creíble. El lugar donde yo encontré la información era un lugar donde cualquier persona puede mandar una información, sea esta verídica o sea mentira. Como cuarto punto, la selección de la información es lo más importante. Nosotros debemos seleccionar cada información que se nos da. Entre ello puede ser, digamos, del 100% de la información que se nos da de un tema, casi el 50% no es creíble, no es verídico. Son cosas o argumentos personales que cada autor ha puesto a ese tema. Claro está, basado al tema. Sexto, que iba por el quinto. La organización de la estructura, si se adquirió nuevo enfoque de la selección. En este caso, si el tema de antes no fue bien seleccionado, se hace una reestructuración de ese tema para poder así llegar de nuevo a una nueva conclusión. La elaboración de un borrador de una preselección o un total selección. O sea, se hace un borrador antes de escribir una conclusión total o una definitiva. La corrección de la monografía en acuerdo de las partes que se debe llevar. Se debe ver una corrección y esta corrección simplemente la hace el profesor o la persona que se encarga de hacer las correcciones. En cada instituto o en cada universidad hay una persona encargada de hacer las correcciones debidas a cada monografía antes de exponerla tal. La revisión de trabajo poniendo especialmente a las citas bibliográficas. O sea, cada palabra, cada texto que se ocupa no se puede poner por poner. Nosotros tenemos que poner el narrador, o sea, saber citar la cita, o sea, valga la redundancia, este ingeniero me puede ayudar en eso. Se debe poner el autor o el dueño de esa cita para poder concluir esa investigación. La edición de la revisión y los preliminares de presentación de la tesis. Y por último, la elaboración de la versión final. En la versión final estamos hablando
de que cada tutor, cada persona encargada de esa tesis, esa persona encargada ve si es verídica y si la tesis está totalmente buena. Para realizar la estructura, tenemos que tener en claro que el tema va a desarrollarse después de realizar una lluvia de ideas, ¿no? Tenemos que desarrollar una lluvia de ideas donde pueda indicar que por parte se integra un tema. Por ejemplo, decimos que vamos a investigar, ¿qué sería? Las edificaciones históricas, o podemos decir historia de la construcción, las mejores construcciones del Ecuador o del mundo. Entonces, para hacer eso, nosotros tenemos que definir 5 puntos para poder desarrollar la investigación. Definición, ¿no?, del tema, la historia de la construcción, la ubicación de la construcción, la característica de la construcción y la importancia de la construcción. Es ahí donde nosotros podemos desarrollar realmente una monografía y poderla concluir. Ingeniero. Vale dar la importancia de que todo lo que he dicho no se encuentra en las diapositivas porque son palabras sacadas por mí, conclusiones sacadas por mí después de haber estudiado. Me encuentro en el centro, me encuentro fuera del hogar y no tengo las diapositivas. Realmente no veo bien en el teléfono, por eso mismo no puedo leer. No puedo leer. ¿Alguna pregunta, alguna cosita me pueden hacer, ingeniero? Las preguntas son para después. Si deseas, te puedes desconectar en este momento y te vuelves a conectar en unos minutos hasta que terminen tus otras dos compañeras. Perfecto, ingeniero. Entonces yo lo hago ahorita y me conecto dentro de unos 10 minutos. Okay. ¿Quién sigue, Patricia? Encienda la cámara. Profesor, no puedo prender la cámara porque se me recorta el internet. Ya, ok. ¿Quién sigue? Yo. ¿Cómo? Ivette. Ya, ¿qué parte es, Ivette? Ya. ¿Qué es? Tipo de texto. ¿Cómo? La tesis. ¿Y en qué parte está eso de la tesis? Ivette. 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 Bonilla. Profesor, yo tipo de texto. Este tipo de texto. Ya, ok. Pero, ya. Quiero dar el micrófono, profesor. ¿Cómo? Esa es la primera parte. Ahí ya regresó Ivette. Dejemos que Ivette ya haga la parte que ya tengo aquí buscada. Y pues pasamos a la siguiente. ¿Qué es Ya, una Ivette. parte de una tesis? El término tesis tiene como dos opciones, como la primera que se refiere en opinión, conclusión o proposición, que se tiene sobre una teoría en segunda aceptación. Se emplea para denominar un trabajo investigativo de característica científico, que se lleva a cabo en fin de obtener un título universitario. Como decir, la tesis es una conclusión que proporciona opciones de teoría que se mantienen con razonamiento. Una tesis es también un trabajo que se caracteriza como lo científico habitualmente para obtener un título de un doctorado o universidad. La tesis de grado. Una tesis de grado es un trabajo de investigación que se realiza al término de una carrera universitaria, que amplía o profundiza a una área del conocimiento humano
apartado de una novedad o una revisión crítica, o aplicando lo aprendido en la carrera, utilizando métodos científicos. Pasos de una tesis. Los pasos para realizar una tesis normalmente se siguen una serie de pasos. Estos pueden ser más aprendidos en la naturaleza, como resumen la búsqueda, la formulación, la ejecución, elaboración o desarrollo de la tesis, o la defensa de la tesis. La tesis está estructurado como índice de contenido, agradecimiento y dedicatoria, resumen, índice de tabla, figura, introducción general, antecedentes, fundamentos de teoría, desarrollo de tema, descripción general del sujeto y grupo de sujeto. Estoy perdido, Ivette. Estoy perdido. ¿Para qué es la presentación de PowerPoint? Estoy leyendo a la velocidad que más rápido puedo para ver en dónde se encuentra usted. Es que, profesor, yo busqué aparte también mis temas porque el compañero él puso un poquito del tema y ya pues ahí yo investigué. Ay, Dios. Entonces, no, ¿para qué proyecto algo que no sirve? El material que se coloca en el PowerPoint es para guiarlos. Primero, no es de colocar todo, pero sí algo que los guía. Pero yo estoy que busco, pues. No, estoy perdido. Le escuchamos nomás y trate de encender la cámara. Porque lo que está en la PowerPoint no lo hizo usted, lo ha hecho parece Barcos. Y si lo hizo Barcos, Sí, lo hizo no está compañero. colocado lo que usted iba a decir. Entonces usted dígalo, pero utilice su cámara. Es que no puedo encender la cámara porque tengo aquí mi hija y mi hija está ahí molestosita también. Bueno, y entonces le escuchamos. Ya otra vez voy a iniciar. No inicie, continúe en la parte que está. Ya. La estructura de la tesis. Una tesis de grado suele seguir una serie de protocolos de investigación que indica la estructura que debe tener. La estructura de la tesis de grado deben incluir los siguientes pasos: el índice de contenido, agradecimiento y dedicatoria, resumen, índice de tablas y figuras, introducción general, antecedentes y funcionamiento de teoría. Y también el desarrollo de temas como descripción general, sujeto y grupo de sujeto. Siga, ¿qué pasó? El cuerpo de la tesis. El cuerpo de la tesis. A continuación se presentarán las partes que forman parte de la tesis. Como introducción. La introducción se presenta de manera general los aspectos más importantes de la tesis, a fin de atraer al lector. Objetivos de la tesis. Los objetivos de la tesis se redactan de manera clara y sencilla, a fin de exponer lo que se pretende alcanzar con la elaboración de la investigación, de manera del autor o autores delimitados que desean hacer y el cómo lo van a realizar. Planteamiento del problema. El planteamiento del problema da a conocer el asunto principal que desea esclarecer y los motivos por los cuales se dedicó a aprender dicho trabajo de investigación, según los intereses personales, académicos o profesionales del autor o autores. Hipótesis. La hipótesis busca aclarar cuáles son las variables consideradas para el desarrollo de la tesis. Determina su análisis e interconexión. De esta manera, la hipótesis. La hipótesis busca aclarar cuáles son las variables consistentes para el desarrollo de la tesis, determinar su análisis, interconexión, de manera
La hipótesis ofrece la información y elementos importantes que deben ser considerados al fin de obtener los datos precisos para resolver el planteamiento del problema. Antecedentes. Los antecedentes están compuestos por todas aquellas investigaciones, trabajos y experimentos realizados previamente por los otros autores o especializados en el área de estudio, en el cual se ubica el tema de la tesis para desarrollar. Marco teórico. El marco teórico se presenta de manera detallada y organizada cada uno de los conceptos a ampliar y las teorías a seguir para el desarrollo de los objetivos de planteamiento del problema, de la adecuada interpretación de los resultados y para la elaboración de las conclusiones. La conclusión. En las conclusiones, al parecer la compañera no se dio cuenta que la muteé. Creo y considero de que es meritorio dar a conocer qué es lo que pasa y qué es lo que están haciendo. Si quieren leer desde sus libros o desde sus teléfonos o desde su computadora o lo que hayan impreso, me parece bien, pero expliquen. Ustedes van a llegar a hacer una tesis para poder salir del instituto, pero deben conocer, pues, qué es el planteamiento de un problema, por qué se lo hace. Y yo veo que lo que están mencionando es una lectura, bueno, no es una lectura directa desde aquí de la presentación de PowerPoint porque la estaba moviendo. Al parecer tiene un documento que lo está leyendo, tiene lo mismo, y no me parece acorde. Una lectura no permito. Igual el anterior compañero hizo lo mismo, estaba leyendo, intentó explicar, pero no pudo. Voy a escuchar a Patricia, y si considero que es lo mismo, pues prefiero levantar la exposición y quedan con la nota que ya conocen, porque una lectura no queremos. Para leer, todos creo que saben leer, e interpretar también. Acá lo que buscamos es una explicación desde otro punto de vista, que es el que cada uno de ustedes tiene. ¿Sí? Entonces, continuemos. Patricia, si usted considera que va a ser algo diferente, seguimos, y si no, explico yo en la siguiente hora sobre las 3 cosas que ustedes han querido exponer el día de hoy. ¿Sí? Le escucho, me dice si es lo mismo, si van a continuar con el mismo formato. Creo que es meritorio levantar esa exposición y que no se dé de ese modo, porque en realidad no estamos entendiendo. Primero, hacen un material de PowerPoint que no utilizan. Segundo, están leyendo y no están explicando. Y necesitamos entender. ¿Algo quiere decir Angeline? Angeline, ¿algo quería decir? No. No, profesor, clientas que vienen y salen. Ahí ya, ok. Ya listo. Patricia, ¿alguna cosa? Profesor. Sí, le escucho. No. Le escucho. Tipo de texto. Los tipos de texto están formados, hablamos de texto. Se puede hacer referencia a los textos escritos como redacciones, artículos de prensa, noticias, cartas, guiones para entender mejor. Los tipos de texto son descriptivo, narrativo, argumentativo, expositivo, científico, literario, humorístico y periodístico. Texto descriptivo. El texto descriptivo es un tipo de texto que se basa en la definición de algo, ya sea un objeto, una acción o un animal. Por ejemplo, aquí vamos a escribir un animal, ya, un perro. Un perro grande, negro, patas grandes y con un collar. Texto narrativo. El texto narrativo se basa en la explicación de un hecho real o ficción o determinado en tiempo y espacio. Por ejemplo, narrar una historia o narrar un cuento. Es un texto narrativo. Cuando vamos a narrar un cuento, una historia, sensaciones o sentimientos. Texto argumentativo. El texto argumentativo se trata de un tipo de texto en el cual se define o se rechaza una idea. Por ejemplo, los juegos en hoy en día
niños utilizan videojuegos, pero estos videojuegos le hacen un daño a los niños, porque estos videojuegos hacen bajar de peso, hacen dañar las vistas, y es un texto argumentativo. Texto positivo. Podríamos decir aquel que se utiliza con el fin de aclarar o presentar un significado o una palabra o un texto general. Ya. Por ejemplo, cuando vamos a exponer una exposición, como ahorita estamos exponiendo una exposición, esta exposición tiene que hacerla clara y sencillo para que se entienda. Ya. Texto científico. El texto científico se entrama dentro de un contexto asociado a la ciencia. Por ello, el lenguaje se utiliza en este tipo de texto está lleno de mismo concreto, habla de sobre una que se investiga a la que escriba. Por ejemplo, un texto científico es cuando nos mandan a investigar en diccionario, o si no, a investigar en un libro científico como los pianos, es algo científico. Ya. Texto literario. Una de las características principales del texto literario es la búsqueda de un fin estático, a través de un lenguaje como el que pretende capturar la atención de un lector. Por ejemplo, la descripción de un cuento, o la exposición de un cuento, o la argumentación de un cuento. Por ejemplo, el cuento de la Dama Tapada. Es un cuento que lo vamos a hacer literario. Texto humorístico. Definir un texto es el resultado de una tarea compleja, aunque el acuerdo generalizado para su descripción es la temática de que se está siempre relacionada en el estudio del ser humano, llamado como ciencias humanas. Aquí vamos a hacer un ensayo de un humanístico, que puede ser como de mi vida personal o sobre mis hechos. Esto puede ser un texto honesto. Texto periodístico. El texto periodístico no se puede encajar únicamente en su función informática, puesto que este suele ser estacionario, el objetivo de relatar un hecho tal como ha sido. Hoy en día, el texto periodístico también puede tener matices de subjetividad, a encontrarnos como un artículos directos de opción. El texto periodístico puede ser entretenimiento de un periódico, una revista o de la televisión. Texto directivo. Este directivo es un tipo en el que se incita al lector que se realiza algo determinado. El texto directivo puede ser algo que ahorita yo estoy respondiendo y usted me pregunta algo y yo se lo respondo. Esto es un texto directivo. Texto jurídico. El texto jurídico corresponde a los textos que se utilizan en el ámbito judicial, de modo que el formato encontraremos todos los tipos de textos legales, cita de ley o de artículos concretos en la ley, así como términos antiguos, extraídos o latín del griego. Por ejemplo, un texto jurídico puede ser como una demanda, una denuncia o una notación judicial. Eso puede ser un texto jurídico. Texto administrativo. Parecido al texto jurídico, nos encontramos con texto administrativo, que de hecho se suele conocer también como texto jurídico administrativo. Pero lo cierto es que normalmente somos menos regidos en lo jurídico. Un buen ejemplo de texto administrativo puede ser un certificado o una hoja de vida o una referencia. Eso es un texto administrativo. Texto publicitario.
El texto publicitario es el tipo de texto que se utiliza en la publicidad, de modo en que se suele utilizar para que el lector prenda un producto, contrate un servicio o un servicio. Eso puede ser como un texto publicitario, Coca-Cola, cuando va a publicitar su Coca-Cola, su promoción, o también puede ser un dulce cuando vayan a promocionar. Eso es una publicidad. Texto digital. Por último, tenemos que hablamos de un texto digital más reciente que ha surgido, que viene dado por las nuevas tecnologías. En la época en la que vivimos, ha cambiado nuestra manera